¿Qué es la herencia? La palabra herencia es algo que nos puede resultar algo familiar, puesto que es una palabra que se llega a utilizar mucho en nuestra vida diaria. En términos generales, la herencia ocurre cuando algo o alguien llega a tener ciertas características o atributos de su antecesor. Por ejemplo, una hija puede heredar el color de piel de su madre. Por ejemplo, como en esta imagen que tenemos aquí, en el que su hija está heredando lo que es el color de cabello, el color de ojos y pues el color de piel. Ahora bien, en programación orientada a objetos, el término herencia es uno muy similar al que conocemos en nuestra vida diaria, solo que aquí es un proceso en el cual una clase es capaz de tomar atributos y métodos de otra clase ya existente. Esto nos ayuda mucho a la hora de reutilizar código. Así que bien, en términos generales, la herencia en Po es una característica que nos permite crear una clase nueva de una ya existente. Y la clase que va a heredar sus características, que va a traspasar sus características o métodos, se le conoce como clase padre o superclase, mientras que la clase que va a recibir dichos métodos y dichos atributos, es decir, heredarlos, se le conoce como clase hija o subclase. Ahora bien, veamos un ejemplo. Muy bien, como ejemplo aquí tenemos una pequeña imagen en la cual se nos muestra una clase padre llamada mascota. Como muchos sabrán, pues muchas personas tenemos diferentes animales como mascotas. Algunos tendrán perros, gatos, aves, animales exóticos, entre otras cosas. Esas podrían ser nuestras clases hijas. Como se nos muestra en nuestra imagen, tenemos como clases hijas gato, perro, tortuga. Y estas tres tienen en común pues que son mascotas. Pero puede que también haya factores que los diferencien, por ejemplo su tipo de especie, la cual es la principal razón por la que se separan en tres clases. Es decir, nuestra clase padre es una generalización, algo que ambas comparten en común, pero que de cierto modo se desarrollan de forma diferente. Pero ahora veamos un ejemplo con un diagrama UML. Ahora bien, en este ejemplo tenemos una clase padre llamada vehículo y dos clases hijas llamadas taxi y autobús. De inmediato podremos darnos cuenta que tanto taxi como autobús tienen en común que ambos son unos vehículos, lo que significa que nuestra clase padre, o si queremos encontrar una clase padre, podremos denotarla con la palabra es un, es decir, taxi es un vehículo, autobús es un vehículo. De esta forma podremos encontrar fácilmente una clase padre de la cual podemos heredar varios atributos o métodos. En este caso se están haciendo herencia en cuestión de matrícula, modelo y potencia, porque tanto taxi como autobús las tienen. Ahora bien, cada clase hija puede tener ciertos atributos y métodos de forma independiente, porque ambas se van a desarrollar de forma distinta correspondiente al tipo de, en este caso, automóvil que es. Ahora que ya observamos cómo se vería un diagrama UML en cuestión de herencia, podemos avanzar con un pequeño ejemplo en donde aplicamos la herencia. Para esto podremos retomar el ejercicio que teníamos antes, que es sobre mascotas, solo que en este caso hay que modificarlo un poquito para que ahora sea sobre animales y solo ocuparemos perro y gato para no alargarnos tanto. Bueno, comencemos. Como podremos observar, nuestra clase padre en este caso se llama animal. En la imagen que mostré hace un momento se llamaba mascota, sin embargo yo decidí ser un poquito más general y de esta forma pues decir que ahora se llamará animal y esta será nuestra superclase. Ahora bien, como atributos tenemos lo que son nombre y edad, porque tanto como perros y gatos pues tienen años y tienen nombre. Ahora bien, tenemos un nivel de acceso private. En general, para aplicar herencia se suele usar mucho el nivel de acceso protected. Sin embargo, como nosotros estaremos haciendo un traspaso por medio de set y head, entonces no los ocuparemos. Pero pues es solo una aclaración. Principalmente tenemos nuestros dos constructores, uno en el que inicializamos y en el otro en el que usamos el TIS. También nuestros get y nuestro set, los cuales, como se podrán observar, no están validando.
¿Por qué? Bueno, aunque en general es recomendable hacer una validación, como este programa es algo sencillo, entonces los datos que estaremos enviando serán por medio del programador, es decir, por medio de un objeto. También tenemos nuestro toString, el cual mostrará nuestros datos que tenemos aquí, que en este caso serán nombre y edad. Muy bien, ahora iremos con nuestras dos clases hijas, perro y gato. Ambas serán nuestras clases hijas que van a heredar de la clase padre animal. Ahora bien, como podrán notar en cada uno de los códigos que son nuestras clases hijas, estamos haciendo uso de la palabra reservada extends. Y se preguntarán, ¿qué es extends? Bueno, la palabra reservada extends literalmente significa extender o ampliar. En Java, cuando una clase utiliza extends, está diciendo voy a tomar los atributos y métodos de esta clase y los voy a heredar para reutilizarlos o incluso modificarlos. Es decir, cada vez que apliquemos herencia, utilizaremos la palabra reservada extends. Posterior a esta irá el nombre de nuestra clase padre. Ahora bien, una clase hija como perro puede también tener sus propios atributos, muy aparte de los que va a heredar. En este caso tenemos que sus atributos solo son raza, mientras que para gato será color. Estas son propias de perro, pero para diferentes tipos de herencia, estas también pueden estar heredando. Sin embargo, los tipos de herencia las trabajaremos en un momento más adelante. Ahora bien, para continuar, tenemos nuestro constructor por defecto, en el cual estamos haciendo uso también de una palabra llamada super. ¿Y qué es super? Bueno, super sirve para entender cómo las clases se relacionan entre sí. Esta palabra nos permite acceder directamente a los atributos, métodos y constructores de nuestra clase padre. Es como decirle al programa, quiero usar algo que pertenece a la clase de la que estoy heredando. Ahora bien, la palabra clave super tiene tres usos principales: llamar al constructor de la superclase, acceder a un método desde la superclase y acceder a un atributo desde la superclase. Es decir, esto es útil para inicializar atributos heredados desde la clase padre. Además, si un método en la subclase sobrescribe uno de la superclase, podemos usar super para invocar al método original. Además, si un atributo en la subclase tiene el mismo nombre de la superclase, super nos ayudará a diferenciar entre ambos. Y ahora regresando nuevamente a nuestras clases hijas, vamos con el constructor con parámetros. Aquí inicializamos lo que es nombre y edad de nuestra clase padre y también es nuestro atributo de nuestras clases hijas. Para perro sería raza y para gato sería color. Ahora bien, también aquí usamos un super, pero aquí lo que ahora haremos es usamos el constructor de la clase padre, pero la que tiene con parámetros, es decir, la que tiene nombre y edad. También usamos nuestros get y set, pero aquí solo lo usamos para nuestro atributo correspondiente a un perro y a gato. Ya no volvemos a hacer uno para nombre y edad, porque estos ya están en su clase padre, lo cual ya no es necesario ponerla nuevamente en nuestra clase hija. Y pues también tiene sus propios toString. Ambos son esenciales para mostrar los datos que se están almacenando en cada una de las clases. Ya habiendo visto lo que fue la clase padre y las dos clases hijas, ahora iremos con la clase principal. En esta clase principal lo que haremos es crear dos objetos, uno de tipo perro y uno de tipo gato. Pero a la hora de mandar datos, lo haremos de formas diferentes para cada uno. Para perro utilizaremos el constructor sin parámetros, mientras que para gato utilizaremos el constructor con parámetros. Ahora bien, para perro utilizaremos dos sets. Como nuestras variables las declaramos en private en nuestra clase padre, entonces tenemos que hacer pues uso de los sets, como lo había mencionado anteriormente. En dado caso de que queremos ingresar directamente, lo que haríamos sería poner nuestras variables de tipo protected. Pero bueno, y para imprimir, simplemente utilizamos el system.out.println y llamamos a nuestro método toString, los cuales pues ya había mencionado que son los encargados de mostrar los datos de cada clase. Y lo único que ahora nos queda sería imprimir para ver si realmente está funcionando la herencia que estamos aplicando. Y como podemos observar, en este compilado pues está notando de que los datos que enviamos por medio de la clase principal pues están mostrando correspondiente a nuestro toString. Por lo que nos queda claro que esta es una buena forma de aplicar herencia.
Está claro que hay diferentes tipos de herencia, los cuales se van a tratar más adelante, pero es importante recordar que la herencia es fundamental en la programación orientada a objetos, puesto que nos permite reutilizar grandes cantidades de código. Y algo que hay que recalcar es que una clase hija solo puede tener una clase padre, pero una clase padre puede tener muchas clases hija. Hola, hoy explicaremos los tipos de herencia. Aunque solo se permite herencia simple entre clases en Java, una clase solo se puede extender de una sola clase. Extienden diferentes formas o tipos de herencia, que se pueden simular o implementar con clases, interfaces o combinaciones ambas. Los tipos de herencia en Java: uno es la herencia simple, la cual una clase hereda de una sola superclase. Y 2, la herencia multinivel. Una clase hereda de otra, que a su vez hereda de una tercera. Y como último, la herencia jerárquica. Múltiples clases heredan de una misma clase. Y para esto lo explicaremos de una forma que es con un juego, la cual tendremos una noción mejor de cómo es una herencia. En este caso, tenemos nuestra vaca. Y ustedes dirán, pues, ¿qué caso tiene, no? Es una vaca. Pero si lo vemos en código, tenemos nuestros atributos y nuestros métodos. Esta sería la clase vaca, la cual como atributos tiene su textura, su tamaño y entre otras cosas. Y sus métodos serían, por ejemplo, velocidad, este, tamaño y sonido. Y esta sería nuestra clase base o superclase. Ahora, la cual extiende a esta champivaca, que esta sería, si lo vemos también en código, sería nuestra clase champivaca, y la cual ya vemos que no es igual, pero es de la misma familia, la cual sus atributos serían textura en champivaca, y nuestro método sería dropeo, que ahora en vez de carne, como está la base, serían champiñones. Ahora, si lo vemos en código, sería de esta forma. Por ejemplo, tenemos nuestra clase vaca, la cual tiene sus atributos como textura, que es vaca, subida, que en este caso pues lo puse en cero, y su velocidad. Ahora, tenemos otros métodos, que hacer sonido es smooth, y su dropeo puede ser variable. Ahora, pasemos a la clase champivaca, la cual extiende de vaca. Ahora, lo que vamos a hacer es que su constructor cambia a textura a champivaca, y su dropeo pasa a dropear champiñones, como lo explicaba anteriormente. Ahora, para pasar a la otra herencia, que es la multinivel, le voy a explicar de esta forma. Tenemos nuestra tenemos nuestros objetos. Como lo había dicho, heredan de una sola clase hasta tres clases. En este caso tenemos una armadura, la cual si lo vemos en código, pues también tiene sus atributos, como puede ser este su textura, que es armadura de diamante, y durabilidad, que en este caso su durabilidad depende. Ahora, tenemos, si la extendemos, si la heredamos, perdón, por ejemplo, en este caso la heredamos con un encantamiento. Vemos que no es lo mismo, pero sigue siendo de la misma familia. Ahora, si tenemos, si la heredamos tres veces, en este caso tenemos una armadura normal, una armadura encantada y ahora una armadura mejorada. Sigue siendo de la misma familia, pero ya no es lo mismo. Si lo vemos en código, en este caso, por ejemplo, tenemos nuestra clase armadura, la cual tiene como atributos armadura de diamante y durabilidad. Como método tenemos nuestro tipo de armadura, en este caso es armadura de diamante. Y si pasamos a una clase que se llama armadura encantada, que es como la segunda clase,
Ya vimos que se extiende con la palabra extends a armadura. En este caso, tenemos nuestro constructor, que es armadura encantada.png, que es nuestra textura, y le agregamos que ahora su encantamiento es de nivel 4. Ahora, su método es usar armadura, como aquí anteriormente. Bueno, este tipo de... Y la ponemos como usando armadura encantada y encantamiento. Ahora, si pasamos a armadura mejorada, la ponemos como armadura mejorada, su textura la cambiamos y la mejora como oro. Y su método es usar armadura, que es usando armadura mejorada de oro. Ahora, pasemos a al último tipo de herencia, que es herencia jerárquica, que es de múltiples clases heredadas de una clase base. Eso quiere decir, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí en el juego, tenemos un bloque de tierra, que sería nuestra clase base, y de este bloque pasamos a un bloque de césped. Se puede decir que es de la misma familia, pero no lo mismo, ya que, por ejemplo, si lo vemos en código, tenemos nuestros atributos que pueden ser textura, color, y el método puede ser dropeo de dropeo de objeto tierra. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestro bloque de tierra, tenemos nuestro bloque de pasto y por último nuestro bloque de tierra, el cual de aquí del bloque de tierra hereda al bloque de pasto y del bloque de pasto hereda al camino de tierra. Como anteriormente lo había dicho, tenemos nuestros métodos y nuestros atributos. En este caso sería un atributo textura, que sería bloque de pasto, la cual de aquí heredamos otra vez a un bloque de camino de tierra, el cual también tiene sus atributos y sus métodos. En este caso sería textura camino de tierra. Si lo vemos en código, es más o menos como lo había explicado anteriormente, que tenemos, por ejemplo, nuestra clase tierra, nuestro atributo textura tierra y nuestro método, que es mostrar textura. La textura de tierra es textura. Ahora, aquí usamos, bueno, tenemos nuestra clase césped, como ya había dicho, que es el bloque de tierra, digo, el bloque de césped. Aquí es muy importante que pongamos extends y ponemos tierra, la cual tenemos igual nuestros atributos, que es textura césped, y nuestro método, que es mostrar textura, y ahora cambiaría con esto. Y como por último tenemos nuestra clase camino, el cual es el último bloque que había mostrado, y aquí por ejemplo la vamos a extender a nuestra clase césped acá. Y ahora por aquí, para un ejemplo mayor, es nuestra clase superclase, que es primera clase. Ahora nuestra segunda clase y como por último tercera clase. Y así es como hereda de una a otra y a otra. Y hasta aquí nuestra explicación de tipos de herencia. Polimorfismo. El polimorfismo significa muchas formas, proviene del griego
Y en la programación orientada a objetos hace referencia a la capacidad de un método de comportarse de distinta forma según en la clase en la que se encuentre. Tipos de polimorfismo. Eh, Existen dos tipos de polimorfismos. El primero es polimorfismo en tiempo de compilación o sobrecarga de métodos. Esto ocurre cuando en la misma clase se hacen varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. Y dependiendo de los parámetros que se utilicen, el compilador decide cuál método ocupar. Polimorfismo en tiempo de ejecución. El polimorfismo en tiempo de ejecución es cuando la clase hija redefine un método a su clase padre. El comportamiento se decide en tiempo de ejecución según el tipo de objeto que se utilice. Aquí como primer ejemplo tenemos la clase calculadora, la cual tiene 4 métodos. Como primer método es sumar 2 números enteros, como segundo es sumar 3 números enteros, como tercero es sumar 2 de un tamaño mayor, que es el double. Aquí es la combinación de un double y un entero. Si se dan cuenta, todos los métodos, que son 4, se llaman de la misma manera, sumar. Todos se llaman sumar. Y aquí es donde se aplica el polimorfismo, ya que el método va a ser diferente manera según va a mandar diferentes cosas según ahora sí que el método que se utilice. Aquí es como aquí se puede ver la implementación de los diferentes métodos. Aquí en calcular, sumar, mandamos 3 números enteros, los cuales entran, bueno, ese en particular entra a este método de acá. Este de acá, por ejemplo, lo puse hasta abajo porque no importa el orden, puede ser en diferente orden. Y aquí, por ejemplo, aquí hace referencia a este de acá. Y ya los demás, pues es suma de 2 doubles. Mandamos acá dos tipos de datos diferentes, igual acá, por ejemplo. Y aquí se puede ver la salida que son, por ejemplo, la salida del primer caso sería suma de 3 números es igual a 10. En este caso sería igual a 5.6 y en el último caso sería igual a 8.5. Pues aquí no hay mucho problema mientras los parámetros se manden bien, para que el compilador no se confunda. Y pues ese sería el primer tipo de polimorfismo, el primer ejemplo. Como tipo 2 de polimorfismo, el segundo tipo de polimorfismo, tenemos esta clase animal que se hereda a esas dos. Como pueden ver, el método es el mismo, tiene el mismo nombre. Sin embargo, digamos, el argumento es el que cambia. El primero es el animal hace un sonido, el perro ladra en el segundo y el gato maulla en el tercero. Digamos que dependiendo a cuál de estos tres se refiera el llamado, es como se va es como se va a ejecutar. En el primero, si hacemos por ejemplo animal, bueno, aquí digamos, aquí ya creamos el objeto, ¿no? Y hacemos la llamada animal.hacer sonido. Como este es el objeto animal que se refiere a la clase animal, pues lo que hace es ejecutar este. Y aquí se imprimiría en pantalla el animal hace un sonido. Aquí en el objeto mi perro, como aquí ya hace referencia a la otra clase que es heredada, aunque se llame igual,
se llame de la misma manera el método, lo que va a mostrar acá es el perro ladra, wow wow, que es este de acá. Y lo mismo pasa con el tercero, mi gato hace un sonido, hacer sonido, y como salida tenemos el gato maulla, miau miau, que es lo que, pues básicamente es lo que está acá. Y solo dependiendo de a qué clase se refiera, a qué clase, por ejemplo aquí se refiere a la clase animal, aquí a la clase perro, a la clase gato, dependiendo a qué clase se refiera, cambia el resultado, cambia lo que se ve, lo que se muestra o lo que manda, lo que regresa el programa.